esta es la jerarquía de clases que estamos codificando. Vamos a... Bueno, así recordando rápidamente, tenemos una clase abstracta que es figura, que tiene un método abstracto que es dibujar. Por lo tanto, las clases hijas están obligadas a codificarlos. Y esas tres clases también implementan la interfaz cálculos figuras 2D. Por lo tanto, también están obligadas esas clases a codificar los métodos que tiene la interfaz, que serían área y perímetro. Eso ya lo hicimos. Vamos a recuperar el ejercicio. A ver, ya lo hicimos aquí. Me parece que nada más nos falta la del triángulo. Bueno, entonces aquí tenemos la interfaz. Es con la palabra reservada interfase. Luego, una interfaz solo puede tener métodos abstractos, aunque no los pongamos, de todos modos sí son abstractos. Pueden tener atributos, pero estos atributos van a ser siempre públicos, estáticos y constantes. Y tenemos la clase figura, que es abstracta, que no quiere. Es abstracta y solo tiene un método que también es abstracto. Una clase abstracta no necesariamente sus métodos tienen que ser abstractos, pero un método abstracto tiene que estar en una clase abstracta. Bueno, entonces, y luego tenemos las clases círculo que hereda, extiende de figura e implementa la interfaz. ¿Sí? Y luego tenemos también la clase rectángulo que también extiende o hereda de figura e implementa la interfaz. Por lo tanto, esas clases, tanto punto como rectángulo, están obligadas a codificar los métodos abstractos de figura y los métodos de la interfaz. Son los que tenemos aquí. Son estos tres métodos. Bueno, vamos ahora a codificar la clase triángulo. Entonces, agregamos esa clase. Se va a llamar triángulo. Y esta clase, bueno, ahorita no está relacionada con ninguna otra clase. Vamos a decirle, vamos a poner primero sus atributos. Serían los tres lados, son privados. Por ahí una pregunta de examen era que los atributos normalmente deben tener un, un nivel de protección. ¿Cómo? Pues debe ser privado, normalmente debe ser privado. Y los métodos son públicos. Eso quiere decir el menos y el más, ¿sí? Bueno, pues aquí sería lado 1, el lado 2 y el lado 3. Bueno, vamos a agregarle un constructor de default sin parámetros, por lo tanto nosotros le vamos a asignar a los tres lados un valor de 0. ¿Sí? Vamos a poner a los tres y vamos a agregar ahora el constructor parametrizado con los tres atributos como parámetros. Ahí ya está. Y ahora los métodos getSet también los vamos a agregar de manera automática. Getter y setter de los tres. Y finalmente el método toString, que casi siempre nosotros lo codificamos por nuestra cuenta, pero ahora en esta jerarquía sí los hemos, sí la hemos estado agregando de manera automática. Entonces aquí sería el toString. Bien, ahorita la clase triángulo no tiene relación con ninguna de las otras del diagrama. Vamos a decirle ahora que herede, que extienda de figura. Ya desde ahí me marcaría error porque figura tiene un método abstracto que es dibujar y no está codificado aquí. Bueno, pero aprovechamos y vamos a decirle que implemente ahora cálculo figuras 2D. Y entonces va a obligar también a que codifique los métodos área y perímetro. Muy bien, entonces aquí el editor nos ayuda. Ya los detectó, nos permite agregarlos por aquí. Vamos a implementar todos los métodos abstractos. Va a agregar los tres métodos.
dibujar lo tomó de figura y área y perímetro lo tomó de la interfaz. Bueno, vamos a primero calcular el perímetro porque es el más fácil. ¿Cómo se calcula el perímetro de un triángulo? ¿Cómo sería? El perímetro. ¿Cómo se calcula? ¿Ni idea? No, ¿qué es el perímetro de una figura? Pues son la suma de sus lados, ¿no? Lado 1 más lado 2 más lado 3. Y con esto, ya auxiliados de la fórmula de Herón, por aquí tenemos la fórmula de Herón, nos permite calcular el área conociendo los tres lados. Vamos a ponerlo por aquí. Muy bien, vamos a calcular ahora el área. El área dice que primero hay que calcular el semiperímetro. Es una variable local, no es un atributo de la clase. Este va a ser el perímetro entre 2. Y después aplicamos la fórmula de Herón, que es la raíz cuadrada de la multiplicación de ese semiperímetro por la diferencia o resta del semiperímetro menos cada lado. Entonces aquí sería retur la raíz cuadrada de la S por la S menos el primer lado por la S menos el segundo lado por la S menos el tercer lado. Así quedaría el área. Aquí lo interesante es que las tres clases están obligadas a codificar su área y perímetro, pero cada una lo va a hacer a su manera. Un círculo con su fórmula y así cada figura. Y la intención es poder manipular de manera general o genérica objetos de esas clases. De tal manera que en algunos contextos yo no necesito saber qué tipo de clase es el objeto. Con que yo sepa que se puede poner una referencia de figura, quiere decir que puede dibujar. Y si lo puedo poner en una referencia de la interfaz, puede calcular área y perímetro. Bueno, entonces vamos ahora a dibujar. El dibujar no regresa nada, sino que ahí mismo hace el dibujo. Y vamos a hacerlo de esta manera. Fíjense, aquí el vértice, voy a dibujar el vértice superior del triángulo. Sería una diagonal normal y una diagonal invertida. Pero me marca error, porque la diagonal invertida es especial dentro de una cadena. Esa nos está avisando que enseguida hay que tomar de manera especial el carácter. Es cuando le ponemos la N para el brinco de línea o el tabulador o el escape. Pero en este caso, pues el carácter especial va a ser la propia diagonal invertida. Entonces lo dejamos así. La primera avisa que la segunda es una diagonal invertida. También si yo quiero incluir, por ejemplo, una doble comilla, pues aquí le pondría doble comilla. Porque pues si yo no pongo este carácter, pues ahí me va a marcar error. Bueno, entonces así. El que va a mostrarnos realmente es el segundo. El primero nada más avisa que viene una diagonal invertida. Bueno, entonces vamos a poner por aquí otros dos. Miren, lo voy a hacer de esta forma. Algo así. Luego lo vamos a poner así. Y caray. Y a ver, ese lo quito de ahí. Y acá lo dejaría de esta manera. Creo que aquí me pasé. Así, ¿no? Aunque aquí visualmente podemos apreciar el triángulo, pues ya más o menos decente. En realidad, las diagonales invertidas que va a mostrar son las segundas, no las primeras. Bueno, entonces ya tenemos ahí los dibujos. Ya tenemos completa nuestra jerarquía. Entonces, ahora nos vamos a ir a la aplicación para empezar a crear y ahí manipular los objetos. Ya habíamos creado algunos. A ver, aquí está. Habíamos creado tres
círculos, pero en diferentes referencias. Recordamos que, por ejemplo, vicioso, todos son círculos, los tres objetos son círculos, pero están en referencias diferentes. Claro, esas referencias deben tener alguna relación con su clase. Figura es clase padre de círculo y círculo implementa cálculos figuras de 2D, por eso se pueden poner esas referencias. Nada más recordando lo que hicimos aquí, vicioso tiene acceso, como está en una referencia de círculo, tiene acceso a área, dibujar, perímetro, get radio, set radio, por acá está. O sea, tiene acceso a todo porque está en una referencia de su propia clase. En cambio, virtuoso está en una referencia de figura. Por lo tanto, solo tiene acceso al método dibujar. No tiene acceso a área, perímetro, set radio, get radio, porque está en una referencia de figura. Ahora, va a ejecutar el método dibujar del círculo, no de figura. Ahora, ¿a qué tiene acceso la referencia K? Apunta a un círculo. O sea, K apunta a un objeto que es un círculo. Pero, como está en una referencia de la interfaz, solo tiene acceso al área y al perímetro. No tiene acceso ni a dibujar, ni a set radio, ni a get radio. Entonces, los objetos se comportan dependiendo en qué referencia estén, aunque físicamente sean como dice el constructor. Bueno, vamos a crear aquí lo que hicimos la vez pasada es qué pasaría si yo a Virtuoso le quisiera cambiar el radio. Directamente no lo puedo hacer porque Virtuoso, como está en una referencia de figura, no tiene acceso al método setRadio. Entonces, este objeto o esta referencia le pasamos un cast a círculo, encerramos el resultado de ese cast, que ya es un círculo, y entonces ya tenemos acceso al setRadio. El cast lo podemos aplicar con clases que estén relacionados con el objeto, ¿no? Cualquier clase. O sea, no puedo tener yo un objeto, una referencia y aplicarle cualquier cast. Ese cast me va a funcionar solamente si tiene relación con el objeto, ya sea por herencia o ya sea por la implementación de una interfaz. Bueno, entonces vamos a crear ahora ya son 3 círculos, vamos a crear 3 rectángulos, ¿sí? También uno en la referencia de rectángulo, otro en referencia de figura y otro en referencia de la interfaz. El rectángulo, vamos a ponerle aquí, ventana. Bueno, este va a ser un rectángulo. Después del new, vamos a invocar el rectángulo. O sea, todos van a ser rectángulos. Entonces aquí le vamos a pasar más o menos, yo digo que mide como 240 por 50. Es lo que yo estoy viendo aquí. Luego, vamos a crear otro rectángulo, pero en una referencia de figura. Figura. ¿Por qué es posible esto? Porque figura es clase padre de rectángulo. Entonces, aquí vamos a crear una puerta, la que estoy viendo aquí. Va a ser un rectángulo y más o menos como de 90 por 220. ¿Sí? Luego, vamos a crear otro rectángulo para una referencia de la interfaz. Cálculo, figuras 2D. Vamos a poner un CPU que estoy viendo aquí. Es igual a new rectángulo. Y tiene más o menos como unos 12 de base y como unos 40 de... Bueno, ahí estamos creando 3 rectángulos, pero en referencias diferentes. Ya por lo que hemos venido haciendo y diciendo, ventana tiene acceso a todos los métodos de rectángulo, los que hereda, los que implementa todos. Puerta solo tiene acceso al método dibujar. Y CPU solo tiene acceso a los métodos área y perímetro. Ok, bueno, entonces vamos ahora a crear 3 triángulos. Ahí sí no tengo muchas referencias de triángulos famosos. El único que me acuerdo es el de las Bermudas. El amoroso también, ¿verdad? Triángulo, aquí voy a poner, no sé,
23, 12 y 18. Y luego vamos a crear ese triángulo que dijeron, el amoroso. Ya que hay un vicioso y otro virtuoso, ¿verdad? Que no un amoroso. Entonces aquí va a ser un triángulo. Y aquí a lo mejor le digo el típico 3, 4, 5, ¿sí? Y vamos a crear otro triángulo, pero aquí sí ya no sé qué otro. Bueno, otro que conozco es el triángulo rojo. El camión. New triángulo. Este vamos a poner lo que sea equilátero. De 15 por 15 por 15, ¿sí? Bueno. Pero dijimos que aquí no los vamos a crear, pero en diferentes referencias. Figura. Y luego aquí, cálculos, figuras 2D. Todos los objetos que acabamos de crear, que son 9, todos se pueden comportar como figura y todos se pueden comportar como los métodos de la interfaz. Y ya cada uno se comporta de manera particular dependiendo de los métodos de su propia clase. Bueno, pero aquí la idea es manipularlos de manera genérica. Entonces, miren, voy a quitar para que no me... Porque ahorita los quiero dibujar. Quiero dibujar todos los objetos, ¿sí? Pero voy a tener un pequeño problema con CPU, con rojo y con K, porque ellos no saben dibujar. O sea, sí saben, pero no lo pueden ejecutar. Bueno, entonces vamos a crear un arreglo de figuras. Así un arreglo se va a llamar figuras. Acuérdense que esto que acabamos de crear son 9. Esto que acabamos de crear no tiene objetos, tiene espacios para los objetos, son puras referencias nulas. Pero vamos a asignarle a esas referencias nulas objetos que ya están creados. Entonces vamos a decirle figuras, los voy a poner así en orden, figuras en la posición 0, vamos a ponerle el círculo vicioso. No tienen, fíjense, todos los elementos del arreglo son referencias de figuras. Entonces, vicioso cae perfectamente porque vicioso está en una referencia de círculo y círculo es clase hija de figura. Bueno, voy a poner, son 9, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego, vamos a ponerle aquí, pues va a llegar hasta el 8. Y le vamos a ir asignando cada uno de los objetos que creamos. Aquí sigue virtuoso. Y luego acá sigue el círculo K. Después los rectángulos, empezamos con la ventana, ¿no? Ventana. Y luego creo que pusimos la puerta. Y luego el CPU. Todos los objetos se deben poder guardar en el arreglo figuras porque todos son figuras también, aunque no estén en una referencia de figura, pero todos son figuras. Bueno, entonces aquí pondríamos ahora el Bermudas, el amoroso, y el rojo, el triángulo rojo. ¿En dónde tenemos problema? Los que están en referencia de interfaz. ¿Por qué no tengo problemas con vicioso, con ventana y con Bermudas? No están en referencia de figura, pero están en referencias de clases hijas de figuras. Eso ya lo hemos visto desde que empezamos con la herencia. Podemos poner objetos de clases hijas en referencias de clases padre. Ahora, ¿qué pasa con K, CPU y rojo? Están en una referencia de la interfaz. Aquí lo tengo 2 veces. O sea, figura y cálculos figura están relacionados, pero no directamente. ¿Sí? Cualquier objeto de estos
puede ser una figura o puede ser un cálculo de figuras 2D. Pero estos dos no están relacionados directamente. Tenemos que hacer un cast. Vamos a hacer un cast aquí. ¿A qué clase? A figura. Figura. Y acá también a figura. Podríamos hacer un cast, por ejemplo, K es un círculo. También podríamos hacer un cast a círculo. Pero de manera más general, yo sé que no importa cuál de los tres clases sea, es una figura. Y nuestros arreglos de figuras. Bueno, entonces ya tenemos ahí los... me faltó acá, ¿verdad? Figura. Figura. Y vamos a recorrer con un ciclo corto. Todas son figuras. Y luego se pone aquí una referencia F y el arreglo en donde están los elementos se llama figuras. Así, ¿verdad? Y de cada uno de ellos, lo único que puedo hacer con esas referencias es dibujar, porque no saben calcular áreas ni perímetros. Entonces le voy a decir aquí, f.dibujar. ¿Sí? Y bueno, aquí vamos a poner así. Yo sé que cualquier elemento del arreglo sabe dibujar porque están en referencia de figuras. Los estoy tratando de manera genérica. Aquí no sabemos qué tipo de objeto es de los tres. A ver, lo ejecutamos. Y aquí están primero los tres círculos, luego los tres rectángulos y al final vienen los tres triángulos. Ahí están. Bueno, ahora quiero que todos los objetos puedan calcular su área y su perímetro. ¿Sí? Para eso voy a crear otro arreglo. Se puede hacer de muchas maneras. Ahorita voy a crear otro arreglo. ¿Sí? Es más, voy a tomar este de aquí. No. Primero voy a poner una línea por ahí para separarlo del que ya está. Voy a poner ahí unas. Luego vamos a crear un arreglo, pero como quiero calcular área y perímetro, yo sé que todos saben calcular área y perímetro. Entonces los voy a poner en una referencia de la interfaz. Le voy a decir, cálculos, figuras 2D, arreglo, cálculos, le voy a poner así es igual a new, cálculos, figuras 2D, 9. Tenemos 9 objetos. Y entonces, ahora estos mismos objetos los voy a poner en ese arreglo. Voy a tomar esto de aquí, voy a pegar acá. En lugar de figuras voy a poner cálculos. Así. Cálculos. Cálculos. Bueno, lo voy a poner aquí. Ahora todos se van a ver como objetos vistos desde la interfaz. Todos van a saber calcular el perímetro. Bueno, ahorita que lo corrijamos, porque hay que corregir algunos, ¿no? ¿Cuáles son los que tenemos que corregir? Bueno, los que marque error, ¿verdad? Ah, fácil, pues los que marque error. Pero aquí lo importante es entender por qué. Virtuoso está en una referencia de qué? De figura. Y ya dijimos que la interfaz y la figura están relacionados, pero no de manera directa. Figura no es padre de la interfaz, ni la interfaz es padre de figura. Bueno, pero yo sé que cualquier objeto, como implementa la interfaz y es hija de figura, cualquier objeto se puede transformar en una referencia de figura o de la interfaz. Bueno, entonces aquí le vamos a decir que virtuoso se transforma en una referencia de cálculos figuras 2D. Y en este caso K directamente es una referencia de la interfaz, por lo tanto no necesito esto. Y lo mismo sucede, puerta está en una referencia de figura. Vamos a poner una referencia de cálculos figuras 2D. Y CPU ya está en una referencia de la interfaz,
directamente entra. Vicioso, Ventana y Bermudas entran directamente porque están en referencias de las clases originales, pero esas clases de alguna manera se pueden ver como hijas de la interfaz también. Entonces, aquí sería cálculos, figuras 2D, y acá entra directo. Bueno, entonces ahora cualquier elemento de ese arreglo ya no sabe dibujar. Lo que sabe hacer es calcular área y perímetro. Pero yo cuando recorre el arreglo, pues no voy a saber realmente qué tipo de objeto es. Y lo que interesa es que están en una referencia de la interfaz y la interfaz está segura que saben calcular área y perímetro. Entonces vamos a hacer el ciclo. Bueno, vamos a poner primero. Pues ya pusimos ese, ¿verdad? Ahora vamos a recorrer el ciclo. También con un ciclo corto, un for. Ahora todos los elementos del arreglo son referencias de la interfaz. Entonces el tipo de objeto o de referencia es cálculos, figuras 2D. Y le vamos a poner aquí una serie de cálculos. Y luego aquí el arreglo, ¿cómo se llama? Se llama cálculos. Y de cada uno, aquí sí requiero un bloque porque de cada objeto voy a poner el área y el perímetro. Bueno, entonces aquí sería no sé si se han fijado cuando invoco a ver a qué métodos tienen acceso cada referencia. Eso no lo mencioné, pero tal vez alguien lo observó. El toString aparece en todos lados. Ese, no importa en qué referencia esté, el toString siempre se ve. Y, como ya hemos dicho, si lo mandamos llamar, no importa en qué referencia esté el toString, siempre lo va a ejecutar de acuerdo al objeto original como fue creado, de acuerdo a su constructor. Bueno, entonces aquí sería área es igual, le decimos DC, pues que calcule el área. Y lo mismo de perímetro. Aquí no tenemos acceso a dibujar, nada más área y perímetro. Entonces aquí le decimos perímetro. Muy bien. Le voy a ponerle un brinco de línea aquí para que no quede todo tan empalmado. Entonces ahora de cada objeto lo que me va a mostrar es el área y el perímetro. Aquí se acabaron los dibujar. Y luego acá es cuando estamos recorriendo el arreglo de interfaz. Aquí está el área y el perímetro de cada uno de los elementos, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedería si nosotros queremos todos los objetos de estas clases, todos, y inclusive si tuviera clases, si círculo tuviera una clase hija o triángulo o rectángulo, si tuvieran clases hijas, todos deberían saber dibujar y calcular el perímetro, ¿sí? Entonces, ¿cómo le haríamos para que en un solo método pudiéramos ver el dibujo y el cálculo del área del perímetro? Entonces vamos a agregar aquí un método en la clase, aquí, public static void, porque no va a regresar nada, visualizar, le vamos a poner. Y vamos a recibir un objeto de referencia figura. Podría ser de la interfaz. Ahora, yo aquí preguntaría, ¿qué tipo de objeto es ese? En realidad, en este punto, no lo sé. Aquí no lo sabemos. Pero como queremos, aquí la idea al manejarlos genéricamente es porque vamos a acceder a sus métodos que son comunes a todos los objetos. Que en este caso son dibujar, área y perímetro. Entonces, no lo sabemos y no necesitamos saberlo. ¿Por qué?
Porque el objeto que llegue ya es una referencia de figura, por lo tanto, debe saber dibujar. No importa cuál de qué clase de objeto sea. Entonces, ya le podemos decir aquí, nada más que voy a ponerlo de esta manera. A ver, voy a poner aquí una doble raya y luego un brinco de línea. O al revés, más bien. Brinco de línea y una doble raya. Para que separe cada uno de los objetos. Entonces, ahora le vamos a decir que nos muestre, a través del toString, vamos a darnos cuenta qué tipo de objeto es, ¿no? Pero, entonces le diríamos system. Le vamos a decir f. Es más, así nada más f. Ya sabemos que el método println va a convertir la f a cadena, mandando llamar el método toString. Bueno, y luego vamos a decirle aquí que haga el dibujo. f.dibujar. Pero también queremos que el objeto que llegue también muestre el área y el perímetro. A través de f no lo vamos a poder hacer porque no lo ve. F solo ve el método dibujar. Pero sabemos que cualquier objeto, de acuerdo al diagrama, también sabe calcular área y perímetro por fuerza, porque implementó la interfaz. Entonces, vamos a poner la referencia f en una referencia de la interfaz. Sería cálculos, figuras 2D, y una C, por ejemplo, es igual a. Si lo ponemos así, obviamente va a marcar error porque no son compatibles, o al menos no directamente, sino a través de un cast. Entonces, no es que estemos creando una copia del objeto, no. El objeto, ahora en lugar de verlo como figura, lo vamos a ver como cálculos. Pero obviamente que C solo sabe calcular área y perímetro, no sabe dibujar. Bueno, entonces vamos a decirle aquí. Área. C sabe calcular área. Y también el perímetro. Bueno, ahí está. Y entonces vamos a mandar llamar, este método va a recibir un objeto en una referencia de f, va a obtener lo que puede a través de f y luego lo va a poner en una referencia de la interfaz para calcular área. Aquí pues no es de interés o no sé, sería práctico que en este método yo quisiera modificar alguna dimensión del rectángulo o del triángulo. No, aquí se trata de que vamos a manipular los métodos genéricos de los objetos, que nada más son dibujar, área y perímetro. A ver, vamos a aquí pues tenemos que mandar llamar desde acá no vamos a mandar llamar ese método por cada uno de los objetos, visualizar, y le vamos a poner pues todos los objetos, ¿sí? Empezando por vicioso. Y bueno, vamos a poner aquí, en lugar de usar un ciclo o recorrer el arreglo, vamos a ponerle uno por uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que visualice vicioso y luego virtuoso. Ahí no tiene problema porque visualizar va a recibir una referencia de figura. Hasta aquí no hay problema. Pero cuando yo le pase el círculo K, ahí sí voy a tener problema porque K es una referencia de la interfaz y acá no lo va a recibir. Por eso me está marcando error ahí. Tenemos que decirle que esto le hacemos un cast a figura para que el resultado de ese cast es lo que le va a enviar como parámetro al método visualizar. Luego aquí sería, ¿qué? Ventana y luego puerta. Ahí no tenemos ningún problema. Y en donde sí vamos a tener es en el CPU, porque CPU es una referencia de la interfaz. No lo va a recibir esta figura. Entonces aquí le decimos que le mandamos una figura. Pero es el mismo objeto, insisto mucho en esto. Al hacer un cast, nada más como que estamos viendo el objeto con otro enfoque, de otra manera, pero es el mismo objeto.
Entonces aquí sería, ¿cuáles fueron? Bermudas. Y luego el círculo amoroso y el círculo rojo. Y el círculo rojo es una referencia de la interfaz, por lo tanto me marca error. Entonces aquí le diríamos cálculos, figuras 2D. Perdón, es que aquí es figura, ¿verdad? Sí, tenemos que ponerlo como figura. Si no, es que rojo ya es cálculos, figuras 2D. Entonces vamos a pasarle una figura. Bueno, ahora sí, lo ejecutamos y nos tiene que decir a partir de aquí. A partir de aquí, la doble raya divide cada uno de los objetos. Entonces me dice que este es un círculo, su dibujo, su área y su perímetro. Otro círculo y otro círculo. Y luego vienen los rectángulos. Un rectángulo, otro rectángulo y un tercer rectángulo. Vean cómo cada método se ejecuta de acuerdo a lo que es el objeto, no a la referencia en donde está. Y acá viene los triángulos, aquí están un triángulo, dos triángulos, tres triángulos, ¿sí? Ahora, esto para que sea práctico, para que sea útil, pues es invocar a los métodos genéricos. Si yo quisiera, por ejemplo, modificar la altura de un rectángulo, pues aquí no sería muy apropiado, porque aquí los estamos manejando de manera general. Aquí no interesa, porque no es necesario saber si son triángulos, rectángulos o círculos. Si nosotros intentáramos modificar la base, la altura de un rectángulo, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, asegurarnos de que lo vamos a hacer sobre un objeto que sí es un rectángulo. Entonces tendríamos que preguntar, como ya lo hicimos la otra vez, le diría, si f instance of rectángulo, aquí estamos preguntando si la referencia f, que es una figura, estamos averiguando si realmente esa figura es un rectángulo. Y si eso es verdadero, entonces ya tendríamos que hacer aquí un cast a f. A f le tenemos que hacer un cast de rectángulo. Y luego al resultado de ese cast, o guardarlo en una referencia, al resultado de ese cast, entonces ahora sí ya podríamos modificar, por ejemplo, la altura. Ya había dicho ancho, creo. La altura. ¿Sí? Pero pues no es la intención de este método averiguar qué tipo de objeto es cada uno, sino manejarlos de manera genérica. Por eso en el proyecto 3 no se vale usar ese instance of. Decíamos que hay básicamente dos formas de conocer qué tipo de objeto es. La otra es, si le ponemos por aquí de esta manera, si f.getClass es un método y de ese getClass obtenemos el nombre. Con uno obtenemos la clase, pero en la clase viene todo el paquete, así todo el rollo, ¿sí? Y con get simple name, nada más nos da el nombre de la pura clase. Y entonces aquí podemos preguntar si es igual a triángulo o a rectángulo. Lo maneja como una cadena. Esa es otra forma de preguntar si un objeto es de una clase en particular. Pero ni instance of ni get class es permitido en el proyecto 3. Porque la idea es que lo que se les va a pedir es de tal manera que manejen los objetos que crean de manera genérica, sin necesidad de saber exactamente qué tipo de objeto es. ¿Sí? Pero eso ya será ya lo aclararemos más concretamente en el proyecto, ¿sí? Bueno, ahí